quiero presentar unas reflexiones más que unos temas definidos y terminados sobre dilemas y conflictos que se pueden presentar en el manejo de pacientes gravemente quemados. Soy la jefe del Servicio de Humanismo y Bioética, pero tengo además el privilegio de acompañar las unidades de cuidado intensivo en la toma de decisiones difíciles. Y dentro de esos acompañamientos está la unidad de quemados. Luego, de manera permanente, estamos desde el Servicio de Bioética acompañando decisiones difíciles, acompañando familias en momentos difíciles, y esta asesoría bioética en un servicio de quemados, como vamos a ver más adelante, es una ayuda enorme en el caso de conflicto, de dilemas o de decisiones difíciles con pacientes y con sus familias. Esta presentación además me ayudó la doctora Ana María Sandoval. Ella es interna selectiva de la Universidad de los Andes, pero rotó en el servicio de bioética durante un mes. Luego aprendió y conoció cuáles son nuestras estrategias de acompañamiento en todo el momento en las unidades de quemados. Creo que todos ustedes en una unidad de quemados han oído de alguna manera estas frases que además fueron oídas directamente a los miembros de la unidad de quemados de la Fundación. ¿Quién soy yo para decir si una persona le va a afectar su resultado estético? Hay incertidumbre en las decisiones que además son tomadas por terceros. La meta es lograr la funcionalidad de los pacientes. Hay una dificultad enorme para definir futilidad en estos tratamientos y además los grupos tratantes se involucran en hospitalizaciones tan largas con los pacientes, adquieren compromisos, adquieren vínculos con los pacientes, hasta que uno piensa que no van a salir de esta y están al borde de morir, pero luego se ven felices y funcionales. Hay mucha incertidumbre. Yo no paro mientras que haya paciente. Primero se soluciona la quemadura y luego las secuelas estéticas. El niño no quería ir al colegio porque le hacían bullying, solo le gustaba estar hospitalizado para que nadie lo molestara por su aspecto físico. En la toma de decisiones prima lo funcional y que el paciente luego tenga un buen acompañamiento por parte de un servicio de salud mental. Ninguna quemadura es bonita. Cada persona es diferente, pero hemos visto que luego de salir del tratamiento pueden integrarse socialmente y cambian sus vidas, sus metas de vida. Muchas de estas frases y de lo que hemos ido aprendiendo en la unidad de quemados con el acompañamiento que llevamos todos estos años generó esta agenda. Cómo es la toma de decisiones en una unidad de quemados. La estética, y lo quiero dejar solamente enunciado, influye en las decisiones. Hay dilemas y conflictos éticos, sobre todo al establecer la futilidad de una intervención. ¿Cómo haríamos esa atención al final de la vida por parte de cuidados paliativos? ¿Cuál es el apoyo que desde la bioética podemos ofrecer? Y algunas reflexiones finales. Estas también son las dificultades que encontramos en la literatura y que coinciden con las que en la unidad de quemados vemos diariamente. Son escenarios de urgencia que no permiten que los pacientes autoricen los tratamientos, tanto adultos como menores, o sea, no pueden ejercer su autonomía. O llegan en alguna condición que pueden ejercerla, pero después se complican. Entonces tampoco van a poder seguir tomando sus decisiones y los grupos tratantes iniciarán el manejo necesario siempre en beneficencia del paciente, pero sin su consentimiento. Estamos hablando de un paternalismo en una circunstancia de estas. ¿Cómo reconocer un pronóstico y establecer la futilidad con alguna certeza sin que perdamos de vista la calidad de vida de los pacientes? La estética podría ser un concepto importante, o la calidad de vida o la funcionalidad de mantener la vida a toda costa. ¿Se debería incluir, como digo, lo estético en estas decisiones? Y esto genera entonces estos temas que coinciden con lo encontrado en la literatura, no solamente visto por nosotros en la unidad, sino en la literatura. Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, cuando los pacientes además no pueden ejercer su autonomía, determinar la futilidad de las intervenciones para poder reorientar el esfuerzo terapéutico y asegurar medidas de control de síntomas y de confort y garantizar de esta forma una muerte sin sufrimiento de aquellos pacientes que no pueden sobrevivir una quemadura de gran extensión. Y acá contamos con el apoyo, como decía inicialmente, de un servicio de bioética clínica, acompañamos las revistas de forma permanente dentro del servicio, hacemos interconsultas todos los días del mes, estamos aquí todos los días dispuestas, somos un grupo de 3 personas a solucionar conflictos, dilemas o dificultades con pacientes y familias, pero además tenemos el recurso del Comité de Ética Hospitalaria que se reúne 2 veces al mes para tener un grupo multidisciplinario que apoye estas decisiones.
Las tomas de decisiones, entonces, en un escenario de pacientes con grandes quemaduras, en general es una situación crítica que se va a tomar entre el grupo tratante, en lo posible el paciente, si tenemos esa posibilidad, y su familia. En una discusión de toma, en un proceso de toma de decisiones compartidas, que es en este momento el gol estándar en la relación de un grupo tratante, pacientes y familias en la atención médica, se hacen discusiones no solamente de la parte técnica, de la parte clínica de los tratantes, sino que se incluyen en la discusión todos los aspectos sociales, culturales y religiosos de los pacientes. Estas conversaciones en todos los escenarios, pero más en un escenario como este, deberían hacerse de manera temprana, permanente, con todos los grupos tratantes, para que se tomen decisiones respetando preferencias y deseos si los conocemos o si van surgiendo a lo largo de la atención, teniendo en cuenta que somos sociedades pluralistas, con diferentes formas de evaluar, de ver la vida buena, lo que hace necesario conocer y hacer explícitas esas preferencias y deseos. El grupo tratante en una unidad de quemados incluye un grupo muy amplio: enfermería, salud mental, todos los tipos de terapia, obviamente trabajo social y, en nuestro caso, consultores éticos. Y encontramos que nuestro interlocutor ideal es el paciente, y si no, en un momento dado será la familia. Esa toma de decisiones, entonces, como vemos, van a ser en muchos escenarios tomadas por terceros, y ojalá, cuando la situación clínica lo permita, el paciente participe en la toma de decisiones. Sin embargo, hay evidencia que ha demostrado que no todos los pacientes entienden su condición y son aptos para decidir por la condición de trauma y por el impacto físico y psicológico que están viviendo. Se recomienda entonces que todas las acciones estén orientadas al beneficio del paciente en una situación de urgencia, y que sean las decisiones médicas las que guíen la atención. O sea, aquí va a imperar la beneficencia médica ante una autonomía disminuida o ausente por parte de los pacientes. Y obviamente serán guiadas por la experiencia del grupo, por el conocimiento, por la institución, por los recursos, por las disponibilidades que se tengan, tanto del orden de personal como de insumos que estén disponibles para la atención. Hay evidencia que muestra que los pacientes, como decía, no tienen esa capacidad para entender la situación por el choque físico y emocional, y hay sobrevivientes que han afirmado que esa capacidad se va desarrollando con el tiempo, en la medida que van entendiendo sus heridas, que van viendo su funcionalidad, y por consiguiente debería realizarse, y es la recomendación de este autor, un proceso educativo a pacientes y familias para que en el proceso puedan ir entendiendo a lo que se enfrentan. Y una recomendación que me pareció muy importante y válida es que tengan contacto con grupos de apoyo de sobrevivientes de quemados, de manera que las familias que se ven enfrentadas a tomar decisiones dolorosas conozcan experiencias de personas que han sobrevivido, que tienen una vida aceptable, adecuada a su nueva condición. Aceptan también que, al dar testimonio, este es un artículo muy interesante de testimonio de pacientes que sobrevivieron a las quemaduras, que aceptaron las decisiones médicas beneficentes, las consideraron correctas en el momento en que ellos no eran capaces de tomar decisiones. Dejo solamente aquí enunciado el valor de la estética en la decisión clínica. Esto es un trauma muy severo que no solamente va a producir cambios físicos, psicológicos, sociales, sino es una situación que va a afectar toda la esfera del ser humano. Va a afectar cómo se reinserta al mundo social, laboral, aún en el inicio de su sexualidad nuevamente. Y este autor, Gandolfi, expresa que así como la belleza tiene una relación con la verdad y con el bien, siempre buscamos lo bonito, siempre admiramos lo bonito. En términos generales, no se admira lo feo. En términos generales, asumimos lo bonito casi como un bien. Entonces, él se hace la pregunta: ¿será que la fealdad tendría alguna forma de mal, alguna forma de ser indigno? Las personas miramos de forma distinta a las que tienen alguna lesión. Seamos honestos, los miramos diferentes. Los de reojo, uno no lo mira de frente porque está educado que eso no se hace, pues que es mala educación y que además no es correcto, no es compasivo, pero uno mira la quemada y siempre dice: uy, pobre, lo que está viviendo. Entonces, dejo lo estético, que si bien es un tema completamente subjetivo, tendrá importancia para cada individuo una alteración estética, y hasta qué medida, hasta dónde iría esa repercusión estética, en donde obviamente vamos a privilegiar lo funcional. Existen entonces muchos factores que influyen en la persona quemada de manera negativa: cómo vive el suceso, la hospitalización larga, la cicatrización, el dolor.
pero también la desfiguración física. Y la mayoría de los pacientes no participan en las decisiones. Luego es muy difícil que un tercero, la familia, asumiendo que conoce muy bien al paciente, decida, por ejemplo, retirar soportes solo con la base de un daño estético grande. Muy difícil para un grupo tratante que la familia diga, por favor, doctor, pare porque va a quedar muy desfigurada, cuando los demás parámetros están en buenas condiciones y el paciente está respondiendo al manejo. La aceptación entonces de una deformidad varía de persona a persona. No podemos tener los deseos de los pacientes porque en general son situaciones de urgencia, son accidentes, así como podemos nosotros en alguna manera prever situaciones a futuro. Yo no quiero, por ejemplo, tener un daño neurológico discapacitante y que me alimente por una gastrostomía. Yo eso lo tengo claro y puedo anticiparme a un evento de esos porque en términos generales creo que es más probable que tenga una lesión neurológica que una gran quemada, una gran quemadura. Entonces, la gente no se anticipa a ese tipo de situaciones. Pero también hay experiencias de sobrevivientes de grandes quemaduras donde las percepciones estéticas cambian posteriormente. Y solamente una reflexión, los tratantes y equipos van a tener que establecer ese equilibrio entre lo beneficente y no maleficente, pero no deberían de golpe dejar tan de lado lo estético en sus decisiones. Viene entonces la tercera parte, que es cómo decidir cuándo retirar soportes vitales. Estos soportes vitales en algún punto habría cierta facilidad de hacerlo cuando la quemadura es de tal extensión que no hay opciones de sobrevida, cuando los tratamientos instaurados se vuelven fútiles, que lo vamos a analizar más adelante, y hay aspectos que si ustedes tienen en cuenta como extensión, profundidad, comorbilidades y todo el conocimiento médico en la institución, la futura calidad de vida, los recursos disponibles que les ayudan a tomar decisiones y también todo el tema de rehabilitación tanto intra como extrahospitalaria. Pero tal vez las decisiones para definir futilidad son las más difíciles después de hospitalizaciones prolongadas. Se ha hecho todo lo posible por un paciente con hospitalizaciones largas. Yo he visto pacientes hospitalizados por semanas, por meses, y día a día se tienen que ir tomando decisiones. ¿Cuándo retirar un soporte o no iniciar? Serán decisiones médicas muy difíciles y tendrán componentes objetivos, severidad de la quemadura, posibilidad de supervivencia, cicatrización, etcétera, pero también temas subjetivos de calidad de vida. Esta descripción de una enfermedad, pero también con el beneficio que se hace evidente para un paciente, la carga que impone un tratamiento, el costo, el dolor, las incomodidades. Luego no es solamente la parte técnica la que podría influir en una decisión, sino también la parte de beneficio para el paciente y lo que implica para su calidad de vida. En ese orden de ideas podríamos gruesamente calificar la futilidad en una forma cuantitativa, que es esa calificación que da el grupo tratante con elementos basados sobre todo en la evidencia médica, en el conocimiento, en la experiencia del equipo, en el manejo que tiene de los recursos, para darse cuenta que en algún punto un tratamiento instaurado no está cumpliendo la meta. No está cumpliendo la meta establecida y se vuelve más un tratamiento que hace más daño que beneficio y hay que empezar a tomar decisiones. Pero también tenemos una futilidad cualitativa, como decía el doctor Pellegrino, en donde tenemos que valorar también el impacto positivo para el paciente, qué es lo que él considera adecuado para él y de acuerdo con eso que mejoraría o no su calidad de vida. Y en este escenario la dificultad en los pacientes quemados es que esta futilidad la va a definir un tercero, no la va a definir el paciente, porque no lo tenemos en términos generales presente en la toma de decisiones. Y hay una tercera categoría que son los tratamientos potencialmente inapropiados. Son aquellos tratamientos, y creo que todos lo hemos vivido en distintas especialidades, que son solicitados por el paciente y la familia, pero que el médico no está de acuerdo. No hay una indicación médica, pero la familia insiste en solicitar tratamientos que el médico, por su criterio técnico y ético, no aplicaría. Estos tratamientos potencialmente inapropiados nos permiten ciertas negociaciones y es lo que hacemos cuando tenemos reuniones con familias en donde establecemos unos metas de tratamiento o unas pruebas terapéuticas. Vamos a instaurar este tratamiento por unos días, vamos a evaluar cómo nos va, si funciona, lo dejamos, por eso se llama potencialmente inapropiados. Tendrían la posibilidad de tener un efecto, pero si no lo tienen, lo retiramos. Y con esas metas a corto plazo,
pactadas con pacientes y familias, es más fácil no iniciar o retirar una terapéutica. La futilidad, entonces, como hemos visto, incluye tanto temas cuantitativos como cualitativos. Iniciar tratamientos, aunque es más fácil que retirarlo, retirar un tratamiento es muy difícil, tanto para el grupo médico como para los pacientes y familias. Retirar una diálisis, una nutrición artificial, es muy duro, aunque éticamente no tenga la diferencia. Y la intención de los dos casos es lo mismo, evitar tratamientos que no son efectivos o que se convierten en nocivos y permitir que la muerte a causa de la enfermedad o la lesión de base llegue. ¿Cuál es la diferencia con una eutanasia? Toda. La eutanasia es el acto activo por parte de un médico de producirle la muerte a un paciente con la inyección letal de un medicamento. Aquí estamos hablando que estamos retirando tratamientos o no iniciando tratamientos que no producen un beneficio en el paciente, que por el contrario le producen más daño. Al definir la futilidad se obtienen beneficios importantísimos. Primero, previene la continuación de tratamientos que no tienen un objetivo terapéutico. ¿Cuál es la meta de esta intervención? Todo lo que nosotros hagamos médicamente debería tener una meta, tanto los tratamientos como los exámenes diagnósticos, como cualquier intervención. Le voy a pedir el potasio para que, no sé, se lo quiero pedir. No. ¿Qué va a hacer con ese dato? Si un paciente está al final de la vida y lo estamos cuidando solo con medidas de confort, ¿el potasio le altera sus decisiones? Posiblemente no. No valdría la pena solicitarlo. Permite que el paciente y la familia entiendan la gravedad de la situación, cerrar ciclos, despedirse y obviamente el principio de justicia de recursos utilizados de manera justa y adecuada también entra en esta ecuación. Una vez que se define que las intervenciones no deben retirarse o no iniciarse, no deberíamos ofrecer intervenciones que aumentan la carga y los riesgos y que sobrepasan los beneficios. No deberíamos abrir esa compuerta a las familias y crear unas expectativas falsas. Es que si ensayamos esto de golpe funciona, en el 1% funciona. ¿Será justo ofrecer cosas que de golpe de antemano prevemos que no van a funcionar? Esta revisión de la literatura de esta autora libanesa hizo una revisión de la literatura con la intención de elaborar una guía de final de vida que sirviera de alguna forma para toma de decisiones. Revisó 18 artículos entre el 2011 al 2020, tomando la definición clásica de cuidados paliativos de mejorar la calidad de vida de pacientes y familias y implicando que todos estos pacientes que no los vamos a poder curar no implica que no los vayamos a cuidar. Y creo que esa es la frase que deberíamos siempre tener en escenarios como este. Es que ya no hay nada que hacer, es una fase dramática. No tenemos nada que hacer desde el punto de vista curativo. Se nos agotaron las opciones curativas. No tenemos más recursos que ofrecer, pero vamos a hacer todo lo posible por cuidarlo bien hasta el final. Hace la diferencia completamente para una familia. El momento que se establece entonces que las intervenciones son fútiles, llegamos al punto de tomar decisiones sobre los soportes vitales. Ojalá, y aquí en la institución lo hacemos así, de forma multidisciplinaria, con todo el equipo tratante, obviamente con cuidados paliativos si está disponible o con el grupo de cuidado intensivo capacitado para ofrecer cuidados paliativos y en nuestro caso lo hacemos también desde la consultoría bioética. Hay que tener en cuenta que son temas de accidentes, que las familias tienen poco tiempo para acomodarse, que no lo preveían, que no es una situación fácil de evaluar y por consiguiente la información debe ser empática y compasiva en todo momento. En los casos de quemaduras extensas, ya lo hemos visto, o si se deteriora durante el proceso de resucitación, se aconseja retirar estos soportes vitales y aunque el escenario de la unidad de cuidado intensivo es para ofrecer tratamientos agresivos, para sacar los pacientes adelante, puede llegar el punto en que esta meta no se logre y tengamos que reorientar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra intención hacia medidas paliativas o de confort. Se han tratado de hacer modelos predictivos que puedan ayudar a orientar esas decisiones de final de vida, teniendo en cuenta factores objetivos y subjetivos, que ustedes más que yo conocen, como edad, área quemadura, lesiones, comorbilidades, y podrían ayudar a tomar esas decisiones respecto a futilidad, pero cada paciente es particular. Cada paciente implica una incertidumbre enorme de cómo va a evolucionar, cómo va a ir mejorando o no dentro de su proceso de atención. Ese cambio entonces de meta, de atender a los pacientes en la unidad
con todas las indicaciones de curación, se van a cambiar hacia pacientes en una atención más holística, más integral, sobre todo para asegurar una muerte digna. Y esas metas de cuidado paliativo son las de cualquier paciente en cuidado paliativo, tomando toda la experiencia de pacientes oncológicos y no oncológicos con enfermedades crónicas terminales. Todos esos conceptos de cuidado paliativo se pueden aplicar a los pacientes quemados. Manejo del dolor, angustia, agitación, delirio, todo lo que vemos en pacientes en final de vida y que implica además el retiro de soportes vitales. Eso es una reorientación del esfuerzo terapéutico. Si yo cambio las metas a medidas de confort, los soportes vitales instaurados pierden su meta. Ya no pierde su meta seguirle haciendo diálisis, seguir en un soporte ventilatorio. Luego podemos empezar a desmontar soportes vasopresores, nutrición artificial, diálisis y aún la extubación paliativa de acuerdo con los protocolos de cada unidad. Algunas unidades no hacen esta extubación de manera tan explícita, pero bajan los parámetros del ventilador hasta finalmente el deceso del paciente. Estas conversaciones deberían tenerse, como dije desde el inicio, de forma temprana, frecuente con las familias, para que entiendan la gravedad de la situación y se pueda tomar decisiones también, como lo dije desde el principio, de manera compartida. Desde la bioética siempre hemos tenido un enfoque de apoyo a los pacientes en situaciones graves y de final de vida, específicamente en esta institución, es tal vez el acompañamiento que más realizamos, situaciones de final de vida. Fíjense que la literatura también nos dice que en la quemadura estos conflictos que acabamos de revisar son los más frecuentes: capacidad de toma de decisiones, decisiones compartidas, futilidad, calidad de vida y manejo de final de vida. La bioética que en general todos reconocemos es la principialista, la norteamericana. Todos reconocemos estos principios: respeto a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que en principio todos deberían ser de primer orden, o sea, todos los deberíamos respetar en todos los pacientes, pero si hay alguno que entre en conflicto con el otro, tendríamos que ponderar, y por eso cuando un paciente no puede ejercer la autonomía, prima la beneficencia médica. Será el médico el garante de estos pacientes en la toma de decisiones. Y aquí hay otra propuesta de un grupo de médicos para pacientes quemados específicamente, y es esta propuesta basada en 4 cuadrantes. Estos médicos sugieren tener en la cabeza, en la toma de decisiones, estas 4 cajitas: indicaciones médicas, preferencias del paciente, calidad de vida y contexto. De esta manera, si tenemos todos estos datos en nuestra cabeza, podríamos tomar decisiones de manera adecuada. En las indicaciones médicas, el diagnóstico, el tratamiento, cuáles son los resultados esperados, preferencias del paciente, respetar la de los pacientes autónomos con la información completa es el ideal, calidad de vida teniendo en cuenta que es un aspecto subjetivo, solo yo puedo valorar la calidad de vida. Nadie puede decir lo que para mí sería adecuado vivir en tal o cual condición. No, esa es una decisión personal. Y el contexto familiar, recursos económicos, aspectos culturales y religiosos. En este país posiblemente no lo vemos, pero leí mucha literatura de pacientes, por ejemplo, de Irán, o de pacientes donde hay quemaduras en otro contexto, quemaduras por honor, quemaduras extensas de otra forma. Entonces, al tener este enfoque ético con estas casillitas, por decirlo de alguna manera, las indicaciones médicas, vamos a tener siempre esas decisiones evaluando riesgos y beneficios, incluyendo aspectos funcionales y yo sugiero también estéticos, la capacidad de toma de decisiones de nuestros pacientes, quién es el interlocutor válido, quién es la persona que va a servir de puente con toda la familia y siempre en la mente la futilidad. ¿Cuáles son las preferencias de los pacientes si las podemos tener? Y si no, la beneficencia médica, indagando con las familias y sobre todo en la parte aguda de la intervención. Y la toma de decisiones compartidas es la mejor herramienta: sentarse en una mesa con los pacientes, con las familias, con el grupo tratante, con tiempo, con tranquilidad, oyendo, explicando con palabras fáciles, oyendo cuáles son sus temores, aclarando dudas y haciendo un plan de manejo para que no se sientan en un momento abandonados cuando las medidas de curación ya no son posibles, y respetando la autonomía del paciente. Calidad de vida, tener en cuenta funcionalidad, retracciones, estética y siempre la futilidad presente. Y ya para terminar, algunas reflexiones de estos acompañamientos que llevamos haciendo varios años.
pacientes con quemaduras extensas es un reto enorme, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo asistencial y desde lo ético. El manejo debería ser por parte de grupos multidisciplinarios, que es lo que hacemos acá, en donde toda la atención y el proceso de intervenciones, egreso y rehabilitación se ha dado por un grupo capacitado, especialista, con todo el entrenamiento y ojalá con todos los recursos disponibles. Debería prevalecer la toma de decisiones compartidas y cuando esto no es posible, primará la beneficencia médica en las decisiones. Puede ser que no haya consensos en muchos temas referentes a la beneficencia médica y que esto entre en una categoría de paternalismo, eso se podría discutir también, o la futilidad donde no haya tampoco acuerdo en algunas circunstancias y dependerá de la experiencia y del manejo que se da en cada institución. Por eso la importancia de tener un grupo multidisciplinario que apoye las decisiones y que no recaigan las decisiones en una sola persona. No abordo muchos otros temas que podrían ser importantes para una unidad de quemados: manejo del dolor, abuso de opioides, diferencias con pacientes pediátricos, justicia distributiva, acceso a recursos, que son supremamente importantes. Pero yo lo que quería traer acá es la experiencia desde un servicio de bioética acompañando una unidad de quemados por muchos años y con las dificultades más frecuentes que tenemos en el caso de toma de decisiones difíciles y de conflictos éticos. Muchísimas gracias a todos.